Dios les bendiga una vez más, sean todos bienvenidos a este canal. Vamos a seguir estudiando la preciosa palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y el verso 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, entonces aquí vemos la tentación cuando el Señor sube allí y el diablo lo sube a un monte alto y le muestra, dice la escritura, todos los reinos de este mundo, y él le dijo que todo le pertenecían a él. Si postrado le adorare. Entonces allí está tentando al mismo Señor Jesús, y vemos entonces este espíritu que de un principio a fin él ha estado operando, sí, y lo vemos aquí en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis capítulo 3, cuando Dios trae la maldición por causa del pecado. Entonces aquí vemos el capítulo 3 y el verso 17, dice aquí, hablándole a Adán, Dios hablándole a Adán: y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, entonces aquí Dios le está diciendo a Adán, sí, le está dando la sentencia a Adán por haber desobedecido la voz de Dios. Entonces vemos aquí que Adán desobedeció la voz de Dios y obedeció, dice aquí la escritura, la voz de su mujer, ¿sí? Por causa de la desobediencia, porque la serpiente vino y los engañó a Eva y trajo todo esto que vimos, la caída del hombre en un principio. Vemos entonces allí que Dios dice que maldita sería la tierra por su causa, ¿sí? Entonces vemos acá la tierra que espinos y cardos sí produciría, y le dijo a Adán que con el sudor de su frente, ¿sí?, trabajaría todos los días de su vida. Y allí vemos nosotros entonces que tenemos que trabajar todos nosotros por causa de lo que pasó acá. Vemos aquí a Abel, porque Abel vio el pecado de sus padres y él vino y trajo la ofrenda del cordero, y por revelación Dios la aceptó. Entonces vemos aquí también lo que es la expiación por el pecado. Porque pecado nos lleva a la muerte, y esto fue lo que pasó acá, ¿sí? Allí entró el pecado, y Abel, por revelación, Dios le mostró, porque Dios también iba a venir representando el corderito o el corderito animal, y él tenía que expiar el pecado a través de la víctima inocente. Entonces vemos aquí el corderito, que era la víctima inocente que expiaba los pecados de cada uno de ellos, y allí desde un principio se vino Dios trayendo esta manera, ¿sí? Entonces vamos a mirar las maneras de Dios, porque en la cuenta cruz Él vino también a saldar y a llevar el pecado de cada uno de nosotros. Entonces ahí importantísimo lo que el Señor hizo aquí en la cuenta cruz del Calvario. Por eso miramos Efesios también en la Escritura, capítulo 2 y el verso 1, Efesios 2, 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el que nos dio vida, dice, nos dio vida, porque nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Entonces, volvemos aquí al pecado, porque nosotros necesitamos comprender lo que es la bendita expiación que Dios hace por cada uno de nosotros. Entonces, nos dio vida, o sea, nos resucitó, nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, aquí este versículo es importante porque nos está diciendo que dice que nosotros anduvimos en la corriente de este mundo, entonces nosotros todos nacimos en pecado, fuimos concebidos en iniquidad, pero nosotros aquí, cuando miramos a la cruz del Calvario, la obra que el Señor hizo por nosotros y la creemos, entonces allí donde Él nos resucita, nos da vida, ¿sí? Nos cambia de muerte a vida y dice que el príncipe, porque hay un príncipe, el príncipe del aire, de la potestad del aire, que este príncipe fue el que le habló al Señor Jesús allá en la tentación. Entonces vemos allí que es el príncipe, este príncipe, y está operando, este espíritu está operando ¿en qué? En los hijos de desobediencia. Entonces vemos allí que este espíritu trae guerra, caos, destrucción, trae rebelión, porque él desde un principio hasta el final, lo vemos que la Escritura lo muestra como el espíritu que trae rebelión y dice contra la palabra de Dios, porque él siempre está en contra de la palabra de Dios. Y esos hijos de desobediencia son los que están en contra de la palabra de Dios. Entonces dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sí? Todos en un principio, y dice que andamos en la voluntad de la carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, entonces aquí dice que nos resucitó, sí, estando nosotros muertos. Entonces aquí vemos la crucifixión del Señor Jesús, porque Él viene ya representando el corderito que se sacrificaba ya y expiaba los pecados. La víctima inocente, entonces viene siendo el Cordero de Dios que vino a morir por nuestros pecados, y Él vino aquí a la crucifixión, también pasó por la muerte y bajó a la sepultura, fue enterrado, y allí al tercer día también nos muestra la Escritura que resucitó para darnos a nosotros la victoria. Entonces nosotros somos beneficiarios aquí en su resurrección. Eso es importantísimo porque allí nosotros, Él trae su espíritu para confirmar su palabra. Y dice que, bueno, todo esto es por gracia Él nos salvó, por gracia Él nos llama, por gracia Él hace todo en nosotros. Vemos entonces aquí el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire, que miramos que Él es el Dios de esta edad perversa. Entonces miramos el mensaje, este mensaje es súper importante, el Dios de esta edad perversa, ¿sí? Porque aquí miramos un poco en la página 15, dice, hijos de desobediencia, el espíritu de engaño es del diablo. Vemos que este espíritu es del diablo, demonios ahora operando en los hijos de desobediencia. Entonces operan demonios y dice, ¿desobedientes a qué? ¿A qué son desobedientes los hijos de este día? Como Eva fue en el principio a la verdadera palabra de Dios. Eso es correcto. Hijos de desobediencia. Y si el anticristo comenzó allí, en la infancia de la desobediencia, ¿qué será cuando culmine en la persona del anticristo? Entonces él viene operando en todas estas personas, en todos estos, ¿sí? Hasta el final, porque él es también el espíritu del anticristo, y anticristo es antipalabra. ¿Cuán engañoso va a ser? Dice, el espíritu de engaño ahora orando en los hijos de desobediencia, desobedientes a la palabra. Bueno, entonces aquí el Dios de esta edad perversa, importante, y el mensaje, el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Entonces aquí también nos muestra un poco, ¿sí? Todo el pecado que está arriba en los cielos, porque todo es pecado, toda esta atmósfera, todo esto lo gobierna Él, porque Él es el príncipe del aire, todo lo gobierna sobre este mundo. Y dice, Él mantiene aleja peleando las bendiciones de Dios. Allí llegan rayos de relámpagos y caen en la tierra, y todo de los cielos, capas de lluvia cortante y tifones, tormentas y de todo vienen de arriba, el cual es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Entonces vemos allí que Él opera desde el aire, porque aire en la Biblia también es viento. Entonces vemos acá que esto también es viento, ¿sí?
y Él opera en todo esto. Entonces, Él opera en los cuatro elementos, porque los reinos son de Él. En estos momentos los reinos son de Él y Él está operando, está gobernando. Entonces vemos allí que viento también es que guerra. Entonces vemos aquí la guerra, porque la Biblia nos narra que cuando vienen vientos son guerra, es conflicto, son todas estas cosas y Él opera en todo esto. Él también se mete y hace girar el agua, Él entra en el agua, Él entra aquí en el agua y Él entra en el mar y agita las olas del mar. Por eso cuando el Señor Jesús se quedó dormido en la tormenta allá en el mar, cuando estaba con sus discípulos en la barca, allí ¿qué pasó? Hubo una tormenta y habían miles de demonios queriendo hundir al Señor Jesús, queriendo hundir sus discípulos. Entonces vemos que allí entran este espíritu a operar. Entonces entra operando en el viento, operando en el aire. Él causa las tormentas, Él causa los tornados, Él causa los tifones, todas estas cosas para traer destrucción. Recuerden que Él desde un principio es el autor de la destrucción. Entonces es súper importante todo esto, porque miramos en Apocalipsis capítulo 7 también. Apocalipsis, el capítulo 7 dice, en el verso 1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre la tierra, sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces aquí vemos juicios al final, porque el Apocalipsis son los juicios de Dios que vienen. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Entonces aquí hablamos que estaba el sello de Dios, el sello del Dios vivo, dice allí la palabra, para sellar a sus hijos. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bueno, entonces allí, algo importante, porque viento es guerra. Y allí venían cumpliéndose la escritura, porque aquí dice que vinieron 4 ángeles, ¿sí?, sobre los 4 ángulos de la tierra. Entonces lo vemos acá, los ángeles de Dios, ¿sí?, trayendo todas estas cosas, importante en la escritura, porque allí nos muestra todo. Entonces allí vemos cómo es de importante todo esto, porque este espíritu opera en todo esto, y Él opera, y no solamente los hijos de desobediencia y en los elementos, sino que Él entra también en la iglesia, ¿sí?, para traer conflicto, caos, destrucción, todo esto, separación. Tenemos aquí la iglesia tradicional, Roma, ¿sí?, dice que Él baja como un rayo, y Él allí cayó como un rayo, ¿sí?, cuando hubo elección del último papa. Entró aquí en el año 2013, a la hora 13. Entonces vemos allí el 13, porque el 13 juega mucho con Apocalipsis 17, porque va unido, estas dos escrituras van unidas, porque Apocalipsis 13 es la imagen de la bestia y Apocalipsis 17 nos muestra que es la gran ramera. Entonces todo esto conecta también con la bestia, el anticristo, todas estas cosas que han venido operando a través de los tiempos. Aquí vemos también el candelabro, la verdadera iglesia del Señor, que nos muestra Apocalipsis capítulo 1 y 3. Allí nace la iglesia en Hechos capítulo 2, cuando el Señor trae el Espíritu Santo a su iglesia, a sus discípulos, y ahí empieza la iglesia a través de las 7 edades de este nuevo pacto que el Señor trae a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces vemos allí importante también esto, porque esto representa la verdadera iglesia de Dios, la iglesia que Él compró aquí en la cuenta cruz del Calvario, ¿sí?, una iglesia sin mancha y sin arruga, como nos muestra también la carta de los Efesios el apóstol Pablo. Importante porque el sello es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos acá que nosotros debemos de tener esto, el bautismo del Espíritu Santo. Súper importante para nosotros, porque esto es el sello, y Dios viene primero a sellar a sus hijos. Él lo está sellando a través de todas las edades, sí, así como trae el Espíritu Santo aquí al principio, Él también lo trae en todo tiempo hasta hoy. Entonces vemos que es súper importante esto, el sello de Dios, escapar hacia Dios, porque también está la marca de la bestia y está el sello de Dios. Entonces vemos aquí, importante, porque también Efesios 6 nos muestra, vamos a mirar
la escritura, Efesios 6, capítulo 6, el apóstol Pablo hablándonos y advirtiéndonos que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, porque tenemos un enemigo, este príncipe, esto que opera, sí, está operando hoy, entonces nosotros debemos de escapar de este día malo. Entonces dice aquí la escritura, el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra el hombre, contra personas, sino contra principados, contra potestades, dice acá, entonces son principados, él aquí es la potestad, pero hay potestades, dice aquí la escritura, principados, dice gobernadores, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces hay que gobernadores que gobiernan muchos, sí, legiones de espíritus, sí, dice aquí contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces son huestes espirituales que traen maldad, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes, dice el apóstol Pablo en todo esto, porque aquí vemos que, bueno, hay un enemigo también, sí, y operan los hijos de desobediencia. Entonces, estos hijos de desobediencia son los que están en contra de la preciosa palabra de Dios. Entonces vemos aquí este espíritu y todo esto operando, sí, porque también hay un plan en los cuales la escritura nos muestra al final que el diablo quiere hacer todo esto para, bueno, para encontrarse después, al final, haciéndole guerra a Dios. Entonces vemos aquí la guerra, todo esto es conflicto, todo esto, y él entra en todo esto, él entra aún aquí, en la internet, él está operando la internet para traer su plan. Entonces vemos acá la internet, hoy en día todo es a través de esta internet, a través de la cuarta dimensión. Entonces vemos aquí la cuarta dimensión, porque nosotros estamos en materia, luz y tiempo. Entonces está la cuarta dimensión, ¿sí? Que vemos que están acá, ¿sí? Todo se canaliza, todo se trae. Y vemos también que viene, ¿sí?, de la quinta dimensión, porque la quinta dimensión es el mismo infierno. Entonces vemos acá la quinta dimensión como el infierno, ¿sí? Lo vemos allí. Suben todas estas legiones porque el Apocalipsis nos lo muestra. Entonces vemos allí la quinta dimensión del infierno, porque la sexta dimensión ya es con Dios. Entonces en la sexta dimensión es donde todo aquel que parte con Cristo, ¿sí?, y ha sido redimido y ha sido rescatado allí por Él parte a la sexta dimensión. Entonces en la sexta dimensión allí hay perfección, Él no puede tocar esa dimensión porque esa dimensión ya le pertenece a Dios. Entonces allá solamente se entra con amor perfecto, allá en la sexta dimensión donde están los santos en luz, en su resplandor de la juventud. Entonces vemos allí la sexta y la séptima dimensión donde está Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.